ustedes habían tenido ciertas dudas las semanas anteriores, ¿verdad? En lo que refería a nuestro testamento, pues vamos a ver unos temas en relación a lo que es la revocación, nulidad, caducidad y falsedad de lo que es el testamento. Cuando cuando platicábamos sobre la sucesión testamentaria, pues, mejor dicho, en este caso, pues era a través de lo que era el testamento. Buenos días, Roca López, mucho gusto de saludarlos a todos por esta vía. Buenos días, Kimberly, gusto de saludarlos. Entonces, como les decía, van a haber unos temas. En la definición, pongámosle, cuando platicábamos de lo que era la sucesión intestada, muchos tenían la duda qué significaba la nulidad de lo que era nuestro testamento. Pues el día de hoy vamos a tener a bien poder explicar este tema de la nulidad. Vamos a poder también un poquito más de lo que era la revocatoria, la caducidad y la falsedad cuando recae en este caso, pues nuestro testamento, y qué es lo que va a pasar con el patrimonio, con la herencia que una persona pues decida dejar, ¿verdad? Cómo se va a proceder. Poco a poco vamos a ir viendo pues estos temas. Buenos días también Francisco Vides, que nos saluda por el grupo de Telegram. Muy bien, entonces cualquier duda, como les digo, pues que vayan ustedes participando cuando vayamos haciendo las respectivas preguntas de lo que vamos viendo ahorita, pues participemos, ¿verdad? Cualquier duda también estamos para solventarla. Buenos días, Arnold Pérez también. Muy bien, vamos a compartir nuestra diapositiva. Que está por acá. Espero, como les digo, cualquier situación de sonido, de imagen, de lo que es la diapositiva, por favor, hacérnoslo saber, ¿verdad? Por cualquier situación que se presente aquí. Buenos días, Sal Estrada, muchísimas gracias. Y para ustedes también, ¿verdad? Con toda la intención de querer aprender el día de hoy sobre este tema tan importante que nos toca. Y les decía, pues es esta revocación, nulidad, falsedad y caducidad de las disposiciones testamentarias, ¿verdad? Específicamente lo que se establece en el testamento, ¿verdad? Lo que va, como su nombre lo indica, lo que va a disponer el testador sobre sus bienes, ¿verdad? En este caso, que no necesariamente son los bienes, ¿verdad? Porque también pueden haber condiciones, pueden haber algún tipo de situaciones que él pues quiera dejar en su testamento, ¿verdad? Pero también vamos a ver pues lo que es nuestra legislación aplicable, específicamente pues los artículos que regulan todo lo relativo a lo que es la revocación, falsedad, nulidad y caducidad de estas disposiciones testamentarias. Buenos días, Lucía, Ricky, Yancy, Lizzy y Ale. Gracias, muy amable por corroborar ahí que estemos bien, ¿verdad? Para que la clase se vaya desenvolviendo pues de la mejor forma. Entonces estamos con estos temas tan importantes como yo les decía, de que en determinado momento pues se van a aplicar a lo que son estas disposiciones testamentarias, lo que es la revocación. Vamos a ver específicamente, la semana pasada creo yo, pues no, la semana pasada ya habíamos podido hablar un poquito de este aspecto de la revocación de un testamento, ¿verdad? De estas disposiciones testamentarias. Vamos a ver cuándo es nulo un testamento, cuándo se incurre en falsedad y cuándo caducan las disposiciones testamentarias. Si no mal recordamos, para nuestro curso de teoría del proceso, pues ahí pudimos ver lo que era este término de lo que era la caducidad, ¿verdad? No sé si recuerdan, ya habíamos explicado lo que era la prescripción y la caducidad de estas disposiciones testamentarias, ¿verdad? En este caso, pues se va a aplicar a lo que es el tema del día de hoy. Tenemos que poner mucha atención porque cuando se incurre en este tipo de situaciones, pongamos lo que es la nulidad y falsedad, pues obviamente el testamento pierde su eficacia jurídica, ya no va a tener esa validez legal, ya no tener ese valor. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si se incurre en una nulidad o falsedad, pues el testamento va a quedar nulo, ¿verdad? En lo que es la revocación, pues vamos a ver cómo es que esta revocación funciona por otro testamento posterior. Y como les mencionaba, la caducidad, ¿verdad? Cuando de una u otra forma pues quedan sin efecto unas disposiciones testamentarias para
derivada de las situaciones. Pero ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Buenos días a los demás compañeros que se van adheriendo. Meli, Cristian, muy bien, espero que estemos con toda la disponibilidad de querer aprender el día de hoy y por consiguiente, pues, con todas las dudas que tengamos y la participación que les quiero pedir, ¿verdad? Que pues la podamos realizar, bueno, que podamos participar en el día, en lo que es el día de hoy para poder ir preguntando y pues voy a formular unas preguntas como siempre para que ustedes pues puedan ir contestando poco a poco. Muy bien, vamos a iniciar. Permítanme que aquí, sí, aquí estamos. Se me había ido un poquito, un momentito la diapositiva, pero creo que ahí estamos bien. Aquí estamos. Para el día de hoy, pues quise estos términos de los cuales pues no estamos muy familiarizados todavía, ¿verdad? A estos términos pues que poco a poco se van presentando en nuestra carrera de derecho, de abogacía y notariado, pues son términos que conforme uno va avanzando en los semestres, pues se va encontrando con estos términos, ¿va? En este caso lo que es la revocación, vamos a verlo de una forma muy general, vamos a ver lo que es la revocación o lo que quiere decir en este caso este término de una forma muy general para después aplicarlo a lo que es específicamente nuestro tema del día de hoy. Y entendemos que la revocación pues es la acción y efecto de revocar, ¿verdad? Una acción muy general. Ustedes dirán, pues me quedo en la misma, licenciado, ¿va? Revocación, acción y efecto de revocar. Muy bien, pero vamos a una definición un poquito más adecuada y nos dice, en derecho pues es una anulación, sustitución o enmienda de orden o fallo por autoridad distinta de la que la había resuelto. Pues aquí estamos viendo esta revocación como un recurso legal, ¿verdad? Se recuerdan que habíamos platicado un poquito de esto, ¿verdad? Esta revocación de cuando una persona pues no está, bueno, una resolución se emitió en contra de sus intereses, pues puede venir y hacer uso de un recurso en este caso, recursos legales como es el recurso de revocación, pero también este concepto pues no nos adapta mucho a lo que queremos nosotros el día de hoy explicar. Y específicamente por eso les puse esta número 3 en amarillo, porque quiere decir, ¿verdad? Lo que es la revocación en derecho es este acto jurídico que deja sin efecto otro anterior por la voluntad del otorgante. Bueno, esta, como les menciono, esta definición es un poquito más específica a lo que refiere nuestro tema de los testamentos, de lo que es esta disposición testamentaria, lo que es este acto jurídico que deja sin efecto otro anterior por la voluntad del otorgante, ¿verdad? O el testador. En este caso, ¿verdad? Esta revocación pues va a consistir en que el testador va a poder dejar sin efecto su testamento anterior por uno nuevo. Pues en este caso nos quiere decir de que puede ser todo el testamento o parte de él. Mucha atención en este caso porque puede ser que se va a dejar sin efecto todo el testamento anterior o parte de él nada más. Porque puede darse el ejemplo, puede darse la situación. Vamos a poner un ejemplo aquí de esta revocación. En todo lo que es el testamento, pues todo lo que él dispuso, pongámosle que le dejó una casa, tiene 3 hijos, una casa se la deja tal, un dinero le deja a otro y un vehículo, un terreno le deja a otro de los hijos. En algún momento, pues tal vez los 3 hijos se portaron mal con él o incurrieron en una incapacidad para suceder por indignidad, pongamos el ejemplo. Entonces él quiere, en este caso, pues revocar la totalidad de su testamento. ¿Qué quiere decir? Que lo va a dejar sin efecto, que ese ya no va a valer. ¿Por qué? Porque va a ser un nuevo testamento. En este caso estamos hablando de la totalidad de lo que va a ser el testamento. Pero también no solo es en la totalidad, ¿verdad? Sino que también es en parte de lo que es el testamento. Porque pongamos el ejemplo que de los 3 hijos, uno se portó mal. De los 3 hijos, uno se portó mal e incurrió en una incapacidad por indignidad. Entonces él quiere revocar el testamento anterior en parte,
Quiere decir que a los dos hijos que se han portado bien, pues no va a haber ningún problema. Va a revocar la parte donde le deja ciertos bienes o la herencia o legado al que incurrió en la indignidad. Entonces quiere decir que esta revocación puede ser en totalidad de lo que es el testamento o en parte nada más de ciertas disposiciones testamentarias, ¿verdad? En este caso, pues la revocación nos dice, nos manifiesta lo que dice por acá, que es un acto jurídico que deja sin efecto un testamento anterior por la voluntad del otorgante, en este caso, pues por uno nuevo, por otro que va a otorgar posteriormente al que revocó en todo o en parte. No sé si, pero no sé si se explica, me explico en este caso con este término de la revocación, no sé si pues logramos comprender lo que trato de explicarles en lo que se refiere a la revocación en todo o en parte de un testamento previo y por consiguiente va a haber un nuevo testamento. Cualquier duda, como les digo, pues vayamos manifestándonos, ¿verdad? Para que no vaya a haber ningún tipo de dudas, en este caso en la comprensión de este tema, en lo que es la revocación, este acto jurídico que deja sin efecto otro anterior, el que se había hecho con anterioridad, pues ya no va a tener ningún tipo de efecto jurídico, ya no va a valer, por así, el que parte nada más de lo que tienen estas disposiciones testamentarias. Muy bien, vamos a ir avanzando. Nulidad. Habíamos platicado de lo que era la revocación, nulidad, falsedad y caducidad de esas disposiciones testamentarias. Desde ya, pues nos vamos a ir ubicando, por favor, en nuestro artículo número 977, por favor, que esos son los temas que en nuestra ley, pues, se regulan en lo que refiere a nuestro tema del día de hoy, esta revocación, nulidad, falsedad y caducidad de las disposiciones testamentarias, ¿verdad? Para que, permítanme, creo que se nos volvió a ir, aquí está. Permítanme que estaba pachando por acá, pero ahí está muy bien. Disculpen ahí que se nos fue nuevamente la imagen, pero fue que se había minimizado por aquí, pero creo que estamos bien ahorita ahí. Muy bien, entonces, nulidad. En este caso, pues específico, la nulidad del testamento. La nulidad es el derecho del acto jurídico que provee una norma, acto procesal que de defectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de su celebración. Vean tan importante este aspecto que nos manifiesta lo que es la nulidad, porque en derecho es una situación genérica de invalidez del acto jurídico que provoca que ya sea una norma, un acto jurídico, un acto administrativo o un acto procesal deje de desplegar, en este caso, deje de desplegar sus efectos jurídicos, o sea que ya no va a tener validez legal. En el caso de nuestro testamento, ¿de qué estamos hablando? ¿Estaremos hablando de un acto jurídico? ¿Estamos hablando de un acto administrativo? ¿O estamos hablando de un acto procesal o de una norma legal? ¿Qué creen ustedes en este caso? ¿Será una norma? ¿Será un acto jurídico, un acto administrativo o acto procesal? Les pregunto, ¿nuestro testamento qué es? ¿Es un acto jurídico? ¿Un acto administrativo? ¿Un acto procesal? ¿O es una norma? Vamos a ver qué nos participan por acá en lo que les pregunto. ¿Este testamento será un acto jurídico, un acto administrativo, un acto procesal o es una norma? ¿Qué creen ustedes que sea nuestro testamento? Porque aquí dice que esta nulidad, pues, es en derecho una situación genérica de invalidez del acto jurídico
que provoca que una norma, ya sea una norma, un acto jurídico, un acto administrativo, acto procesal, deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de su celebración. ¿Qué será entonces? Nos dicen por ahí, Ada nos dice que es un acto administrativo, igual Saraí, Dina Alonso es administrativo. Vamos a ver quién más nos participa por ahí. Nos dicen por ahí que es un acto administrativo. ¿Será un acto administrativo? ¿Será un acto jurídico? ¿Será un acto procesal? ¿Será una norma? ¿Qué será? Bueno, administrativo o jurídico. ¿Cuál será? ¿Será administrativo? ¿Será jurídico? ¿Será procesal? ¿Será una norma? Bueno, varios estamos participando, eso es bueno. En este caso, pues para los que pusimos acto administrativo, pues no es lo correcto, no es un acto administrativo. Un acto administrativo, por consiguiente, es aquel que se lleva frente a una institución, pongámosle, del Estado, va municipal, pongámosle un acto administrativo frente a la municipalidad, un acto administrativo ante un ministerio, en este caso de ministro de Finanzas, ministro de Economía, ¿verdad? No es un acto procesal tampoco, ¿verdad? Porque no se presenta, como su nombre lo indica, en un proceso, sino que en este caso, pues, el testamento es un acto jurídico. Recordemos la definición que hemos manejado la semana pasada, ¿verdad? En relación a lo que es este tema del testamento. Entonces, es un acto jurídico por medio del cual una persona manifiesta su última voluntad para que en este caso pues se puedan distribuir sus bienes, y no solo los bienes, recordemos, ¿verdad? Muy bien, no es una norma, no es una norma. Así es Lucero, así es María, también muchas personas, bueno, Cristian, Rosalba, Yancy, Ricky, es un acto jurídico. El testamento es un acto jurídico por medio del cual una persona pues va a disponer de lo que son sus bienes. En este caso, pues, como les mencionaba entonces, es un acto jurídico, por favor, que se nos quede muy, muy importante esa situación de lo que es nuestro testamento, que es un acto jurídico. En ningún momento es un acto administrativo, no es un acto procesal, no es una norma, sino que en este caso, pues es un acto jurídico. Entonces, la nulidad es una situación genérica de invalidez del acto jurídico que provoca que una norma, o en este caso, nuestro acto jurídico, deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose, al momento de su celebración. Y podemos ver lo que dice el artículo 977, por favor, si le damos todos pues la respectiva lectura, y dice: es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. Y por aquí vamos a tener. Bueno, leímos lo que era nulidad. Vamos a seguir. En este caso, como yo les platicaba, pues estamos viendo estos términos para que en determinado momento nosotros podamos comprender de una mejor forma cada uno de ellos, lo que es la revocación, la nulidad, la falsedad y lo que es la caducidad. Así es, Adel, muy bien, con esa respuesta que por ahí nos comparten, ¿verdad? Entonces, falsedad. El concepto de falsedad describe la falta de verdad o autenticidad de un objeto o individuo. Una falsedad puede consistir en una mentira, noción que identifica una declaración que oculta o tergiversa la realidad de manera parcial o absoluta. En el ámbito del derecho, la falsedad está considerada como un delito que se caracteriza por la modificación o cambio de la verdad con consecuencias importantes. ¿Verdad? En este caso, pues todo esto, lo que la falsedad pues incurre en determinado caso en algo que ha de ser penado por la ley.
porque se está incurriendo en mentiras, se está incurriendo en datos que no son verídicos. Entonces, en este caso, como digo, la falsedad describe la falta de verdad o autenticidad, en este caso, del documento, ¿verdad? Una falsedad puede consistir en una mentira, noción que identifica una declaración que oculta o tergiversa la realidad de manera parcial o absoluta. Y específicamente en lo que es nuestro ámbito del derecho, la falsedad está considerada como un delito que se caracteriza por la modificación o cambio de la verdad con consecuencias importantes. Por falsedad puede entenderse todo cambio o alteración de la verdad penada por la ley y nos remite al artículo 981. Si el testamento fuere declarado nulo o falso, subsistirá el anterior. Bueno, en este caso le voy a explicar por qué es por esa falsedad que se pueda presentar en lo que es nuestro testamento, ¿verdad? Ya vimos lo que es la revocación, la nulidad, y en este caso la falsedad que en determinado momento se puede dar en un testamento y por consiguiente también la caducidad de lo que va a ser estas disposiciones testamentarias. Caducidad, si recordamos en teoría del proceso, pues pudimos explicar un poquito lo que era este término, ¿verdad? De la caducidad de la instancia. Bueno, la palabra caducidad proviene del verbo latino cadere, que significa caer. Y la institución consiste hasta la fecha en la decadencia o pérdida de un derecho, porque el titular del mismo ha dejado de observar dentro de determinado plazo la conducta que la norma jurídica imponía como necesaria. No sé si, como les digo, recordamos este aspecto de lo que era nuestra caducidad, ¿verdad? Recordemos de que caduca la instancia y prescribe el derecho. Vamos a poner un ejemplo de esta caducidad para ir un poquito adentrándonos en esto. Pongámosle que viene una persona y lo están demandando por pensión alimenticia. Pongamos el ejemplo. Entonces, como yo les había platicado en teoría del proceso, teníamos 9 días para, en este caso, pues interponer nuestros medios de defensa, nuestras excepciones, ya sea excepciones previas, las perentorias, después de los 6 días, o nuestra contestación de demanda dentro de ese plazo, de esos 9 días, no sé si recordamos, ¿verdad? Entonces, se presenta la demanda. Viene el juzgado y notifica al demandado. El demandado, cuando pues tiene su documento, en este caso, cuando se le ha notificado la demanda, pues le corren 9 días para que él pueda, como les mencionaba, interponer sus excepciones previas dentro de los 6, sus perentorias, o contestar la demanda en sentido negativo. Para eso tienen 9 días. Después de esos 9 días, pues se da lo que es la fase de ofrecimiento de prueba. Después la vista y por consiguiente la sentencia. Por decirles el ejemplo, ¿verdad? Entonces, si en esos 9 días la persona pues no ejerce en este caso sus medios de defensa que tienen en este caso las excepciones, pues si en esos 9 días él no presenta estos medios de defensa, pues se acaba el plazo o vence el plazo, por así decir. Lo que nos quiere decir de que si él lo quisiera hacer posteriormente, pues ya no va a hacerlo. ¿Por qué? Porque caducó la instancia en el cual él podía interponer estos medios de defensa. Pues ya no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tenía sus 9 días y no lo hizo. Pues lo que pasa acá es que caduca la instancia. Se vence el plazo en el cual él podía presentar sus medios de defensa. Esta es la caducidad. No sé si me he explicado, por favor, para que podamos proseguir, si me explico con lo que son estos términos, para que en determinado momento, pues, eh, ya ustedes van a poderlos aplicar en lo que son estas disposiciones testamentarias. No sé si hasta el momento, como les dije, quise abarcar
la explicación de estos términos a modo de que ustedes tuvieran una comprensión más completa de lo que eran los términos de revocación, de nulidad, de falsedad y en este caso lo que es la caducidad. No sé si estamos bien, si me explico con los términos. Vamos a ver, yo creo que estamos bien. Muy bien, vamos a proseguir entonces. Dice, nuevamente vamos a lo que decía nuestro artículo 977. El testamento que se otorga sin observar las solemnidades esenciales que la legislación guatemalteca establece es nulo. Además, el testamento cerrado. Gracias, Are, estamos bien, dice. Además, dice, el testamento cerrado es nulo cuando apareciera rota la plica que lo contiene. Gracias, Dina, también. Vean esta situación tan importante que está regulada en nuestro artículo 977 y nos dice, es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado es nulo cuando apareciere rota la plica que lo contiene. ¿Por qué creen ustedes que se va a declarar nulo el testamento cerrado cuando apareciere rota la plica que lo contiene? Vamos a ver esta preguntita. ¿Por qué creen ustedes que sería nulo este testamento cerrado cuando apareciera rota? En este caso, pongámosle la plica, lo que es el sobre que contiene el testamento. En este caso, pues es testamento cerrado. ¿Por qué creen ustedes que sería nulo? Vamos a ver. ¿Por qué creen ustedes que el testamento cerrado se va a declarar nulo? Si se encontrara la plica, o en este caso el sobre, estuviera roto. ¿Por qué creen ustedes que pasaría esto? Dice aquí, estará ahí porque pudo haber sido alterado, porque posiblemente fue alterado, porque ya está abierto, porque pierde su autenticidad. Muy bien, Edwin Hidalgo, ¿por qué se perderá su autenticidad en este caso? Por posible alteración del testamento. Bueno, dice aquí, bueno, ahorita vamos a ver esto, lo de la solemnidad. Así es, Edwin. Ahí estamos. Muy bien, en lo que son las respuestas estamos bastante bien. Pues lo que nos quiere decir de este testamento, que pues el cerrado específicamente, si se encuentra rota la plica o lo que es el sobre que lo contiene, pues se declararía nulo, ¿verdad? Porque pongámosle, más allá de que pues sí puede ser alterado lo que es el testamento y que tienen toda la razón, es específicamente porque en este caso la característica especial del testamento cerrado es su secretividad, lo que es el secreto de las disposiciones testamentarias que el testador, en este caso, quiso que fueran de esa manera. La declaración de voluntad, pues, no puede ser conocida por nadie más. Ya independientemente, porque se podría dar el caso, ¿verdad? Que pongámosle, el sobre está roto y no hay nada alterado, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Que no haya nada alterado. No importa.
que aunque no esté alterado, media vez esté roto el sobre, o en este caso la plica que contiene este testamento, pues esto no va a importar, sino que simple y sencillamente ya está nulo. Independientemente esté alterado o no, el testamento se declara nulo por esta situación de secretividad. Así es, ya fue visto por alguien más, ya no sería testamento cerrado. Muy bien. Así es, Dina. Vamos a ver. Ahí vamos. Sí, debe ser el internet del compañero acá que se quedó, dice la imagen ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se declararía nulo este testamento cerrado, porque, como les digo, aunque esté alterado o no, eso ya no nos interesa. Media vez esté abierto, el sobre, en este caso esté roto, pues ya no nos interesa a nosotros y el testamento se declara nulo. Por aquí nos estaban preguntando en lo que es el WhatsApp, ¿a qué se refiere? Dice aquí, vamos a ver. ¿Qué significa solemnidad? A ver si alguien nos puede contestar aquí, que en WhatsApp nos están preguntando a qué se refiere la solemnidad que nos menciona acá. El testamento que se otorga sin observar las solemnidades esenciales que la legislación Guatemala establece. Vamos a ver si participamos en este caso. Ustedes ahí poco a poco vamos a qué se referirá con lo que son estas solemnidades. Nos preguntan aquí en WhatsApp. Dice ahí, y si el testamento tenía que abrirse. Sí, obviamente se tenía que abrir después de la muerte de la persona, pero si lo encontramos roto, ya no vale. Ya no vale porque puede darse a entender que la declaración de, en este caso de voluntad, la disposición de bienes que hizo la persona, ya se conoció, en este caso, cómo iba a disponer de sus bienes. No, Alberto, y que debe guardarse el debido proceso, no necesariamente, sino que es el trámite, ¿verdad? En este caso, pues, no, vamos a ver, dice aquí, el acto solemne que se realiza con los testigos que la ley requiere. Muy bien, Adal, por ahí vamos, ¿verdad? Lo que nos preguntaban por acá, por el grupo específicamente, ¿verdad? Que, ¿a qué se refiere con las solemnidades? A ver, ¿quién más? ¿A qué se referirán estas solemnidades que nos quiere decir la legislación guatemalteca? Así es, Alejandra Morales. Se supone, ¿verdad?, que haya una alteración, ya se conoció la disposición. Así es, Barrios, ¿verdad? Las solemnidades quiere decir todos estos requisitos legales, esas formalidades que se deben de cumplir al momento de la realización del testamento. En este caso, pues pongámosle que esté el notario, el testador y los dos testigos que van a autenticar, en este caso van a dar constancia, mejor dicho, de que ese sobre pues contiene un testamento, pero si ya está abierto pues se declara nulo. Así es, Lucía, esas solemnidades, esas formalidades legales que nos requiere la ley para la realización de este testamento, bueno, de un testamento, ¿verdad? Muy bien, ahí vamos, muy bien. Sigamos entonces. También es anulable el testamento que haya sido otorgado con violencia, dolo o bien por fraude. Y el testador no puede en ningún momento prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada legalmente. Veamos lo que nos dice. También es anulable, eso está en el artículo 978. Es anulable el testamento otorgado con violencia.
dolo o fraude. El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley. Vean qué importante esta situación que nos dice de que si este testamento, bueno, haya sido otorgado a través de lo que es violencia, dolo o fraude, pues va a ser anulable. Y el testador en ningún momento puede prohibir que se vaya a impugnar este testamento por la situación que sea anulable. Imagínense que venga el testador y diga, antes de que, pues, ¿cómo se llama? Él muriera, y se supo que el testamento está abierto, pues las personas, así que sus hijos o los herederos hasta cierto punto pueden pedir la anulación de ese testamento. Y el testador, pongámosle, aunque él quiera prohibir que se impugne su testamento, no vale. En este caso, corresponde la nulidad respectiva a este testamento porque incurre en una situación de nulidad. Vamos a ver qué nos preguntan. Vamos a ver por acá. Creo que estamos todo bien por aquí. Muy bien, vamos a ir avanzando. La persona que de alguna manera se encargue de ejercer algún tipo de coacción sobre el testador para que éste haga, altere o revoque su testamento o cualquier disposición testamentaria, pierde por completo todos los derechos que por el testamento o por la ley le correspondan en bienes relativos a la herencia. Muy importante este aspecto que se nos presenta en este caso, ¿verdad? Porque dice que, por eso quise poner nuevamente esta imagen, la persona que de alguna manera se encargue de ejercer algún tipo de coacción sobre el testador, lo que quiera como que quiere obligarlo para que éste haga su testamento y obviamente que lo ponga él ahí, ¿verdad? Para que haga el testamento, para que lo altere, va a ejercer fuerza o coacción para que haga, para que altere o revoque, para que lo cambie, ¿verdad? Para que deje sin efecto uno y haga uno nuevo, o revoque su testamento o cualquier disposición testamentaria, pierde por completo todos los derechos que por el testamento o por la ley le corresponden en bienes relativos a la herencia. Imagínense qué tan importante este artículo, bueno, que nos dice, o este aspecto que nos dice que si la persona pues va a ejercer algún tipo de coacción en el testador para que esta persona pues haga, altere o revoque su testamento, pues va a perder por completo todos los derechos que por el testamento, o en este caso, o por la ley, le correspondan en los bienes relativos a la herencia. Recordemos por qué, porque incurre en una incapacidad para suceder, en este caso por indignidad. No sé si recordamos, ¿verdad? Vamos a ubicar nuestro artículo, en este caso, de lo que decía aquí tenemos incapacidades para heredar por indignidad. Se asemeja mucho, específicamente, mejor dicho, a lo que es el numeral séptimo, el que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento, a cambiarlo o revocarlo.
Por eso estábamos con este aspecto tan importante de lo que es la revocación del testamento. Si en este caso, pues una persona obliga a otra que haga esta situación, pues esta persona incurre en lo que es indignidad para suceder en lo que es la herencia. Vamos a ver. Muy bien, muy buena pregunta aquí la que nos hace el compañero. No recuerdo su nombre, pero siempre nos ha participado bastante. Y ahorita vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Muy bien, ya creo que ya se respondió aquí el compañero 8104 que está poniendo por ahí. Vamos a poner porque lo que está comentando usted es muy importante. Pongamos este ejemplo de acá. Vamos a hacer una pregunta. El compañero aquí, pues, sin darse cuenta, ya la contestó, pero la voy a aclarar ahorita para que él, pues, pueda tener idea, bueno, se le pueda responder. Dice, ¿qué sucede? Va una pregunta, ¿verdad? ¿Qué sucede si la persona, el testador, había dejado su testamento, realizó un testamento cerrado? Y como les dije, este queda en custodia del notario. Lo entregó con los dos testigos, el notario, y pues al tiempo el testador falleció. Y de repente, ¿cómo se llama? A la hora que quieran, se reúnan los familiares para ver qué fue lo que él dejó en su herencia. Y cuando miran, el sobre o la plica está rota. Él ya murió. Ese día, pues, que iban a ver qué fue lo que el testador decidió sobre sus bienes y otras circunstancias, ¿verdad? Porque no solo es eso. ¿Qué sucederá si a la hora que sacan el sobre, este está cerrado? Pues, como dice aquí, se declara nulo, ¿verdad? ¿Qué pasaría ahí entonces? Esta pregunta es la que les hago. ¿Qué sucedería si a la hora que llegan con el notario y la plica o el sobre está roto? Y la persona, pues el testador, ya falleció. ¿Cuál sería la respuesta? Y vamos a ver podría ser una preguntita ahí de medio privado, ¿verdad? Para ver ustedes, por la pregunta, ¿va? Pongámosle una preguntita de privado ahí. ¿Qué sucederá en ese caso entonces? Ya respondió algo Edwin Hidalgo ahí. Vamos a ver quién más. Vamos a ver. Pregunta de privado. Vamos a ver si está en lo correcto o no está en lo correcto aquí Edwin Hidalgo. ¿Qué sucederá si a la hora que pues él ya había fallecido, el testador, y cuando llegan los familiares ante el notario y vamos a abrir el testamento a ver qué nos dejaron, ¿verdad? Y cuando miran, estaba rota la plica, estaba abierto estaba en este caso, pareciera roto el sobre de la plica, ¿verdad? ¿Qué pasará en este caso? Uy, 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 esa respuesta, Melvin Choc, no, 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 no. Tomar acción hacia los beneficiarios en base al testamento, aunque alterando ciertas cosas para que todos se beneficien. Uy, 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 esa respuesta, digamos que pongamos el ejemplo que estamos en un privado. Blanquita Cáceres ya nos contestó por ahí, al igual que Edwin Hidalgo y Lucía. Vamos a ver quién más. ¿Quién más? Vamos a ver quién tendrá la razón ahí. ¿Será que están bien esas respuestas? ¿O están malas? Entonces, pues como queda nulo, entonces, ¿las propiedades? ¿Serán las propiedades, Yancy?
Hansi, no sé, perdón, Hansi, ¿serán las propiedades? Uy, Dina Alonso, los testigos tendrían que estar presentes en el acto para poder resolverlo. Mary nos dice que hay intestado o bien sea nulo. ¿Cómo sería ahí? Sí, Barrio, sí queda nulo, lo mencionamos, pero ¿qué sucedería? Gabriela Nájera nos dice sucesión intestado, bueno, es intestada, ¿verdad? Kimberly nos dice que queda nulo. Así es, Kimberly, queda nulo y por consiguiente, ¿qué se haría? Isabel nos dice que quedaría anulado e intestado. ¿Cómo así? Anulado e intestado. Dice Alberto, si hay un testamento anterior es el que se toma validez, pero si no hay, ¿qué pasaría, Alberto, si no hay testamento anterior? Meli nos dice aquí nuevamente intestado. Ico Ali, sucesión intestada. Freddy Roda, sucesión intestado. Sucesión intestada sería ahí. Sucesión intestada, por favor. Lo hace un juez conforme a intestado. ¿Estarán bien estas respuestas? ¿Qué consideran ustedes? Vamos a ver. ¿Alguien más está escribiendo por ahí? Elizabeth Lopreto nos dice intestado. César nos dice por sucesión intestada, nos está ahí diciendo él. Antonio Mendoza, bueno, algunos de los miembros de la familia saben algo respecto a estos documentos y los testigos también presentes. Hansi, queda nulo el testamento y quedaría intestado. Dina nuevamente aquí dice, sí procedería el intestado. Se anula y debate los bienes hacia... ¿Cómo así? Melvin se anula y debate los bienes a heredar entre los interesados. ¿La sería nada más así? Wendy, declaratoria de herederos. ¿Y eso de dónde sacamos esas respuestas? Lo bueno, vamos a ver las últimas que están escribiendo. Bueno, hubieron unas respuestas que no estaban en lo correcto, que no estaban bien ahí, que se miraba entre los miembros, entre los interesados, entre los herederos, y que se trata de llegar a un acuerdo y que... Vamos a ver nuestro concepto de lo que era nuestra, aquí estamos 910, sucesión hereditaria. Pongamos mucha atención porque ustedes mismos se van a dar, en este caso, la respuesta. Dice, sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en testamento. Y a falta de por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y en otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que se extinguen por la muerte. Entonces, quiere decir, recordemos la definición. La sucesión testamentaria es aquella que se realiza a través de lo que es el documento del testamento. Pero, si en determinado momento el testamento, no hay testamento, o se declara nulo, o es ineficaz, procederá a la sucesión intestada. Mucha atención con esta definición, porque dice, en ausencia de testamento
cuando no existe, no se dejó testamento. O se declara nulo, o es ineficaz, procederá entonces la sucesión intestada. Yo sé que la intestada, pues ya lo platicamos, ¿verdad? Que es que se va a dar esta distribución de los bienes por medio del proceso intestado. O sea que va a venir el juez y él va a ser quien distribuya la herencia. Entonces, todas las personas que están acá, en este caso, que pusieron sucesión intestada, por favor, de una vez ahí, sucesión intestada o ab intestato, recordemos, ¿verdad? A falta de testamento, o cuando éste se declare nulo o ineficaz, se va a proceder a la sucesión intestada. Lo que quiere decir de que va a ser por ministerio de la ley. ¿Por qué? Porque este testamento que pues la persona había dejado en esta plica o en este sobre cerrado se declaró nulo. ¿Por qué? Porque ya estaba abierto. Y como bien dicen ustedes, se pudo haber cambiado, se alteró, pero específicamente es porque se reveló. O sea, en este caso, pues puede dar pauta, si lo queremos ver así. Pero otra vez se me fue aquí, permítanme, que aquí estamos. Puede dar pauta a que se conocieron las disposiciones testamentarias, valga la redundancia, ¿verdad?, del testador. Y este testamento cerrado, como lo vimos la semana pasada, su característica especial es que se mantiene en secreto la voluntad, la última voluntad del testador. Como les digo, vamos a dejar de compartir un ratito acá. Ya sea en este caso, si se alteró o no se alteró, en este caso, pues a nosotros no nos tiene que importar eso. Ahí, en este caso, imagínense, están 5, 6, 7 hermanos. Bueno, estamos aquí sentados, vamos a ver cuál fue la última voluntad del padre de familia. Y cuando ven en la plica, está rota. ¿Qué va a pasar ahí? De que todos van a solicitar que se declare nulo el testamento. Porque obviamente va a venir alguna persona que a la hora que se empieza a leer el testamento, aunque no haya sufrido ningún tipo de alteración, puede haber una persona que no va a estar de acuerdo. ¿Y por qué a vos te tocó más y a mí menos? Ah, porque vos, yo soy más grande que vos. No, pero ¿por qué todos somos iguales? Aunque no se haya alterado, pero esta persona que se vea afectada hasta cierto punto, imagínense, el testador así había dispuesto que a él le tocara esa parte de la herencia o del legado. Y no está de acuerdo una persona, lo primero va a hacer muy bien que se declare nulo. ¿Por qué? Porque está abierto. Pero mira, no se alteró ni nada, hombre, lleguemos a un acuerdo aquí. No, que se declare nulo. Aún así, a él eso le habían dejado. Aún así, él puede solicitar la nulidad del testamento. Y pongámosle que son 7 hermanos y 6, no, hombre, mira que, ¿para qué nos vamos a evitar un gran... Sí, pero pues, son mis derechos, pues, o sea, por mí se pudo haber alterado. Aunque no haya sido así, pues, el testamento ha estado claro ahí, sino que no haya tenido ningún tipo de alteración, pero él puede decir lo que se declare nulo, y por consiguiente, que se haga por la vía intestada, entonces, ¿verdad? La sucesión intestada.
y que ya sea el juez el que decida cómo distribuir la herencia. Aunque todos los hermanos, no, hombre, mira, que no seas así, que mira, nosotros necesitamos ahorita estos bienes y que el proceso es muy largo y aparte es caro, pero media vez diga, bueno, pues es que es nulo, ¿verdad? Porque puede ser que la otra persona sea la que no le conviene también, ¿verdad? Imagínense la herencia, pero se declara nulo. Aún así, estén ellos de acuerdo, pues si aquí la persona se declara nulo. Dice Ada, dice aquí, entonces allí los dos testigos solo se les toma en cuenta que ellos vieron que el testamento quedó sellado. No necesariamente que vieron, recordemos que él lleva su sobre, él lleva la plica ante el notario. Ellos vieron que el testamento quedó cerrado, ellos solo miran un sobre cerrado, una plica es lo que ellos miran ahí, cerrada. Lo que van a autenticar o lo que van a dar de constancia es, o lo que van a hacer constar, mejor dicho, es que ahí ese sobre, esta plica contiene el testamento. Es lo único que ellos van a hacer constar ahí. Que ahí lo único que van a hacer ellos, no van a ver con la hora que lo va a estar metiendo, no, ellos no van a ver. Y si todos están de acuerdo con el testamento que esté abierto, siempre va a recaer en nulidad esto. Y el notario, recordemos, nuestra Procuraduría Jurídica, su ética profesional. ¿Cuál sería su respuesta ahí, Wendy? Y si todos están de acuerdo con el testamento, aunque esté abierto. Como notario, ¿usted qué haría? ¿Qué haría ahí, Wendy? ¿Qué haría Wendy? Dice ahí, pongámosle que usted este sobre cerrado. Los dos se levantan porque en ese sobre todos no habrá problema. ¿Qué haría? Sí, según el artículo 900, permítanme, 77, dice, el testamento será nulo. Además, cuando apareciera rota la plica que lo contiene. Ahí vamos, Wendy. Así sería, ¿verdad? Por ética profesional. Vamos a ver quién más contesta esto, porque fue muy buena pregunta, Wendy. Fue buena pregunta. Y déjeme decirle que eso se da se da en lo que es la vida cotidiana. Eso se da porque dirán, ¿cuándo vamos a venir nosotros y hacer el proceso intestado, que es muy largo y caro? Imagínense eso. No sé si tenemos problema ahí con la clase. Dice que se está trabando. No sé si es el internet o es de forma general. Si me hacen favor ahí de ver esta situación, por favor, porque... Vamos a ver. Sí, dice aquí el compañero, sí, tiene razón, pero lo podemos ver también. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí. Pues aquí que está fuera del tema, pero le voy a poner nada más que sí. Vamos a ver acá. Uy, gracias, Dina. Fíjense que no sé si realmente sea la internet acá. Pues aquí no me está marcando ningún problema. Aquí me está marcando que vamos bien. Se corta por momentos, dice. Bueno, vamos a ver, porque sí, pues aquí no tengo mi internet, todo está muy bien. Vamos a corroborar por acá, vamos a ver.
Sí, estamos bien. Bueno, vamos a seguir con la clase, ¿verdad? Gracias por comentarme esto, porque muy bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces les decía, aquí Wendy, me había quedado con la respuesta de Wendy. ¿Dónde está? Aquí está. Dice que ella como notaria lo anularía por su ética profesional. Muy buena respuesta, ¿verdad, Wendy? Así debe ser. ¿Por qué? Imagínense esto. Imagínense que, bueno, los 7 herederos en este caso, pues a la hora que se vio el sobre estaba roto y dijeron, bueno, miremos qué decía, de todas formas se va a declarar nulo, pero miremos qué decía y se empiezan a enterar, pues, de que, bueno, no había ninguna alteración y ¿cómo se llama? Démosle el ¿verdad? Para que pues el proceso intestado es muy largo y es caro. Pues, ahí no están preguntando cuánto, pero ahí es caro, ¿verdad? Entonces, dirían, bueno, entonces distribuyámosla así. ¿Y qué pasa si con el tiempo uno de ellos se asesora bien? Mira, ¿y qué te dejaron de herencia? Pues me dejaron tal cosa. Pues a tu hermano le dejaron tal cosa, vaya, a tu hermana le dejaron esto, a tu otro hermano le dejaron aquello. Pues sí, fíjate, pues ahí, fíjate que el testamento pues estaba, o imagínense ustedes, ¿verdad? Que ya van a saber, ustedes que ya van a saber en base a esta clase. Les dicen, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasaría entonces? Pues fíjate que me dejaron esto y el problema fue de que cuando pues abrimos bueno, nos juntamos a la oficina del licenciado, fíjate que el sobre estaba abierto, ¿verdad? Como que estaba roto, yo vi que estaba abierto, fíjate. El sobre, le dijeron, ustedes van a saber ya, ¿verdad? Mira, y no sabes qué tipo de testamento fue. Pues sí, fíjate que como está en un sobre ahí, yo creo que me dijo el licenciado que era un testamento cerrado. Usted ya como, ya estudió, ¿verdad? Ya recibió su clase conmigo y todo. Bueno, pues entonces, mira, pero es que se tenía que declarar nulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se reveló el secreto de la persona. Sí, fíjate, pero así decidimos seguir y pues ya pasaron como tantos años de eso. Fíjate que fue el año pasado, por decir un ejemplo. Imagínese que el notario lo haya dejado pasar y de ahí viene la persona afectada y lo declara nulo por esta circunstancia. Y usted ese día lo dejó pasar. Inhabilitado imagínense, para ejercer el notariado por incurrir en falsedad en este caso. ¿Delicado o no? Vamos a compartir nuevamente la diapositiva y me dicen si estamos bien. Eso sería el sobre cerrado. Aquí, como les decía, cuando también es anulable, ¿verdad? Que haya sido otorgado con violencia, dolo por fraude. En este caso, la coacción sobre el testador para que haga o altere o revoque su testamento. Muy bien, aquí estábamos. No sé si estamos todos en la diapositiva donde incurre también en la pena del artículo anterior quien impida que una persona haga, revoque o varíe su testamento. No sé si nos encontramos en nuestra diapositiva esta, lo que les acabo de decir. Incurre también en la pena del artículo anterior quien impida que una persona haga, revoque o varíe su testamento. Creo que sí estamos ahí, ¿verdad? Si me hace el favor solo de verificar para que podamos ir avanzando. Vamos a ver si no tenemos ningún problema por acá. Sí, yo creo que sí estamos bien, estamos bien. Veamos entonces. Ahí estamos, gracias. Bueno, entonces, dice acá. Cuando el testamento posterior sea declarado nulo o falso, entonces tiene que subsistir el anterior.
El testamento no puede ser revocado en su totalidad o en parte, sino que con las solemnidades que se necesitan para atestar. ¿Qué querrá decir esto? Dice, cuando el testamento posterior, o sea, el segundo, ¿verdad? El segundo, sea declarado nulo o falso, entonces tendrá que subsistir el anterior. El testamento no puede ser revocado en su totalidad o en parte, sino con las solemnidades que se necesitan o se requieren para atestar. Vean esta situación tan importante lo que nos está diciendo acá. El testamento no va a poder ser revocado en su totalidad o en parte, sino con las solemnidades que se necesitan para atestar. Lo que nos quiere decir de que si el testamento se va a revocar, ya sea en su totalidad o en parte, el nuevo testamento se debe de realizar con las mismas formalidades, con los mismos requerimientos legales que se necesitan para atestar. Entonces viene el Señor, ¿verdad? Pongámosle, hizo un testamento. Y uno de sus hijos o todos sus hijos se portaron mal, así que mal con él y recayeron en esta incapacidad de indignidad. Los tres. Pongamos el ejemplo, uno, dos, el que sea. Él había hecho su testamento frente al notario y sus dos testigos, ¿verdad? Pongámosle que haya sido abierto o cerrado, no importa. Dice, bueno, entonces, ¿saben qué? Porque estos son indignos por lo que hicieron, entonces, estas personas, bueno, o sus hijos, pongamos el ejemplo, cayeron en una incapacidad de indignidad. Entonces, voy a revocar el testamento que donde yo les había dejado los bienes y parte de otras cosas, porque también condiciones puede ser, ¿verdad? Lo voy a revocar y voy a hacer uno nuevo. Al momento en que esté realizando este nuevo, también se debe de cumplir con las solemnidades de que sea frente al notario y los dos testigos. Ya sea el testamento abierto o cerrado, no importa el que él quiera hacer, pues en este caso se tiene que hacer con las mismas formalidades. Pero si este Nuevo Testamento resulta ser nulo o falso, que no fue él quien lo hizo, porque puede pasar, ¿verdad? Créanme que en la vida cotidiana, en lo que es ya cuando se ejerce, créanme que se ven unas cosas bastante difíciles, ¿verdad? En el caso, imagínense que es falso. Entonces va a subsistir o se va a mantener el testamento anterior. Muy bien, espero que esté todo claro. Vamos a ir avanzando. El artículo 983 del Código Civil, Decreto Ley 106, regula: todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Esto nos lo dice el artículo 983 y nos dice: todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Imagínense este caso de que él había dispuesto de sus bienes o dispuso de sus bienes en un testamento, pero da la casualidad que después de realizar este testamento, él compró más bienes, otra casa, otro carro, otro terreno. Entonces, él mismo puede venir y dejar sin efecto
todo, o en este caso dice, el testador puede de manera expresa, dejar vigente, es la palabra, dejar vigente todo lo que el testamento anterior decía o parte del testamento anterior. De manera expresa debe manifestarlo en el mismo testamento, ¿verdad? Todo testamento quedará revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, dice, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo el testamento anterior o parte del testamento anterior. Vean qué situación tan especial la que se presenta en este caso. Se puede dejar de manera expresa, dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Si se otorga un testamento estableciendo de forma expresa la causa de muerte del heredero en el anterior, entonces valdrá el mismo y se tendrá por no otorgado aquel si resulta ser falsa la noticia de la muerte. Nuevamente, si se otorga el testamento, ¿verdad? Y se establece de forma expresa la causa de muerte del heredero en el anterior testamento, ahí decía hace tal y tal se murió, entonces valdrá el mismo, el nuevo testamento que se realice. Y se tendrá por no otorgado aquel si resulta ser falsa la noticia de la muerte. Porque imagínense, tal vez algún hijo esté en otro país y los hermanos digan, no, aquella se murió, entonces a este mi hijo no le dejo nada porque se murió. Hay noticia de que se murió. Pongámosle que esté en los Estados Unidos, ¿verdad? Pues se hace otro testamento. Pero ¿qué pasará si esa noticia de la muerte del heredero que estaba en Estados Unidos, de ese hijo, es mentira? Entonces queda sin efecto el testamento que se realizó donde a él no se le dejó nada. Si resultara ser falsa la noticia de la muerte. Mucha atención aquí, por favor, que lo voy a poner a participar ahorita. Debido a la enajenación que lleve a cabo el testador del todo o de una parte de una cosa dejada en el testamento, se entiende como revocada su disposición relacionada con la cosa o con la parte enajenada, a no ser que vuelva a su dominio. ¿A qué se referirá enajenación que el testador haga de las cosas que dejó en su testamento? Esta palabra ya la vimos el semestre pasado, la explicamos. ¿A qué se referirá eso? Vamos a ver qué nos escriben por acá. Vamos a ver, ¿a qué se referirá? Debido a la enajenación que el testador realice del todo o parte de las cosas que dejó en el testamento. ¿A qué se referirá eso, la enajenación? Vamos a ver, participemos, ahí sí ya no quisimos participar. ¿A qué se referirá eso? Eso ya lo vimos. Y para poder explicar este párrafo, debemos de saber a qué se refería cuando el testador vaya a enajenar todos o parte de los bienes que dejó en el testamento. Perfecto, Lucía, muy bien, ¿verdad? Solo Lucía participó. Que venda, dona o ceda el derecho. Transmita ese derecho.
Y el ejemplo que viene, venda, done o ceder ese derecho real de propiedad, recordemos, es la transferencia o negociar la cosa con otra persona. Muy bien, Ruperto, por ahí vamos también. La transferencia de propiedad. ¿Y cómo se da eso? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Esa transferencia de propiedad. Entonces, en este caso, dice, debido a la enajenación que lleve a cabo el testador del todo o parte de la cosa dejada en testamento, se entiende como revocada su disposición relacionada con la cosa o con la parte enajenada, a no ser que vuelva con el a no ser que vuelva a su dominio. Vamos a ver, vender, ceder, donar los derechos de una propiedad a otra. Perfecto, Barrios. Venta, donación, sucesión. No es ahí, sería, Freddy, no es sucesión. Mucha atención con esos términos. Ahí no sería venta, donación o transmisión del derecho. No es sucesión, por favor, ahí no es sucesión. Emilio Pichillano dice la venta, donación o cesión de los bienes. Perfecto. Transferencia de un bien de una persona a otra. Muy bien, Isabel Barrios. Por ahí vamos también. Esa es la transferencia. Vean que cómo se les quedó. ¿Se recuerdan que se les quedó bastante bien ese tema? Y yo me siento pues bastante contento, me siento bastante, pues, o sea que las clases han estado bien, porque les estoy diciendo algo del semestre pasado, pero miren cómo se les quedó, la enajenación. Y es un término que van a utilizar muy adelante en su carrera, y se les queda. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que yo miro que se les queda porque están participando inmediatamente y lo están diciendo con sus propias palabras. No están poniendo conceptos ahí de Google, ¿verdad? Sino que están poniendo la transmisión de dominio de un bien tangible. En este caso, pues, Saraí, cualquier bien, ¿verdad? Puede ser tangible, no tangible, pueden ser derechos, ¿verdad? Pueden ser deudas, pueden ser créditos también, ¿verdad, Saraí? No solo, ahí no es específico, sino que la transmisión de dominio de la propiedad de un bien. Ahí vamos bastante claro, ¿verdad? El bien tangible, intangible, fungible no importa, ¿verdad? Sino que lo que se hace aquí es de que se transmite. Entonces, ¿qué pasó? Que vino el padre de familia, tenía una casa, tenía un terreno, tenía un carro, tenía un edificio, y ya los había establecido en el testamento, ya los había dejado ahí muy bien, esto le va a tocar a fulano, esto a mengano, esto a su ley, ya lo había distribuido. Pero ¿qué pasó, verdad? Que en una de esas pues tuvo una necesidad y vendió esos bienes. Al venderlos, pues obviamente ya no es el dueño, ya no es el propietario de los bienes. Entonces, esas disposiciones que él hizo en el testamento, lo que él hizo ahí, queda sin efecto. ¿Por qué? Porque ya no las tiene. A menos, dice, que vuelvan a su dominio. Muy bien, vamos a ir avanzando acá. La donación o el legado de un crédito llevado a cabo en el testamento queda revocado en todo o en parte cuando el testador recibe en pago el todo o parte de la cantidad que se le debía o por cualquier razón ha cancelado el crédito. Imagínense que vendió una casa que valía unos 300,000 quetzales y pongámosle nada más le habían dado 100,000 y él se puso malito, va, y en el testamento, pues, te voy a heredar el crédito que tengo con tal persona, porque él me debe 200,000 quetzales. Entonces, bueno, pues mi papá vino y me heredó, pues, no me dejó otra cosa, pues, pero me dejó una cantidad de 200,000 quetzales, pero no me la pude dejar físicamente, entonces me está heredando el crédito. Entonces, a mi hijo tal, le heredo el crédito que me debe tal persona. Pero este va a quedar revocado si el testador recibió el pago. Imagínense que había dejado en el testamento: te voy a heredar el crédito que me debe tal vecino porque le vendí una casa. Muy bien. Al tiempo, pues, le pagan esa deuda. Por consiguiente, el crédito que le habían dejado en el testamento queda revocado. ¿Por qué? Porque ya recibió el dinero. Esa disposición testamentaria queda revocada. ¿Y por qué? Porque ya se dio el pago de ese crédito. En relación a la institución del heredero, el testamento no produce efecto si el nombrado tuviere incapacidad legal para heredar.
sino que tiene que tener ahí su representante, ¿verdad? Tendría que tener, si una persona, un heredero, tiene una incapacidad legal para heredar, pues el testamento no podría surtir su efecto, no podría darse esa disposición testamentaria. ¿Por qué? Porque el nombrado tiene una incapacidad legal. Hasta que se subsane esta situación, ¿verdad? Va a poder. Muy bien, sigamos por aquí. El artículo 988 del Código Civil, Decreto Ley 106, regula: caduca la disposición testamentaria en que se deja algo bajo condición si el heredero o el legatario a que se refiere muere antes de que se verifique. En el caso del testamento cerrado, el testador vende, anular el testamento, muere siempre, se declara intestado, porque, bueno, hay que ordenar ahí un poquito lo que está preguntando. En caso de testamento cerrado, el testador lo vende antes y al anular el testamento, es que está hablando de muchas cosas. Del testamento cerrado lo vende y antes de anular, o sea, hay un poquito más la explicación ahí, por favor. Caduca la disposición testamentaria en que se deja algo bajo condición si el heredero o el legatario a que se refiere muere antes de que se verifique. ¿Qué pasaría? Que viene un señor y le dice: muy bien, le voy a dejar mi casa, esta casa en la zona tal y tal, a mi hijo tal, bajo la condición que se le va a entregar esa casa cuando él se gradúe como abogado y notario. Entonces, pongámosle que él solo le falta su examen final, pongámosle. Bueno, ahorita voy a ponerme a estudiar porque ya en mi examen, porque me dijo mi papá de que la condición es de que yo me gradúe para que yo pueda tener la casa que dejó en tal lado. Pero ¿qué pasaría si la persona muere antes de graduarse? O le pone una condición de casarse. Que al cumplir esa condición va a recibir la casa. Entonces, caduca la disposición testamentaria en que se deja algo bajo condición. Si el heredero o el legatario que se refiere muere antes de que se verifique esa condición. Porque si la persona fallece, no va a haber la forma para verificar que sí se casó o que se graduó. No le alcanzó el tiempo, pues, por así decir, ¿verdad? Entonces caduca la disposición testamentaria, porque la condición no se llegó a cumplir. No caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituto para el caso en que el heredero instituido muera antes que él, o no quiera o no pueda aceptar la herencia. Porque puede ser, ¿verdad?, que vino el testador, dejó su testamento y después de eso esta persona incurre en alguna situación, pongámosle, de indignidad, o se murió. No va a caducar la disposición testamentaria cuando el testador pudo prever que si se murió o si se muere, o no pueda aceptar la herencia, o la rechace, o sea indigno. Si se dan estas situaciones, dejo a este otro heredero, nombro a otro heredero. Pues ahí no va a caducar por la muerte de él. ¿Por qué? No va a caducar la disposición testamentaria. Porque si se muere y deja a otro heredero sustituto, pues no va a caducar la disposición. Pero ¿qué pasaría si no dejara un heredero sustituto? Pues ahí sí va a caducar la disposición testamentaria. No sé si me explico con este pedazo.
¿Va a caducar o no la disposición testamentaria? Lo que se heredó. Caduca. Les decía que no se cumple la condición que él dejó, que se casara. Y él murió antes. Caduca la disposición testamentaria. Caduca lo que se iba a heredar, porque no se cumplió la condición. Pero ¿qué pasaría? No va a caducar la disposición testamentaria si este heredero se muere, pero el testador nombró a otra persona para que sea él el que reciba la herencia o el legado. El artículo 990 del Código Civil regula: no caduca la herencia ni el legado que se deja desde día cierto, día conocido o desde tiempo determinado, aun cuando el heredero o el legatario muera antes de haber llegado el día o vencido el tiempo que fijó el testador. No caduca la herencia ni el legado, la disposición testamentaria que se deja desde día cierto o desde tiempo determinado, aun cuando el heredero o el legatario muera antes de haber llegado el día vencido, porque se dejó una fecha, se dejó un tiempo determinado, un tiempo conocido. Y aunque mueran antes, pues no va a caducar. ¿Por qué? Porque se dejó prevista la situación. Aunque no haya llegado el día, pongámosle que se haya casado, por decir el ejemplo. Aunque no llegue en el artículo 990 nos dice esto: no caduca la herencia ni el legado que se deja desde día cierto o desde tiempo determinado, aun cuando el heredero o el legatario mueran antes de haber llegado el día o vencido el tiempo que fijó el testador. La disposición testamentaria de una cosa específica a favor de alguno no produce efectos si se destruye la cosa sin culpa de la persona obligada a entregarla. En todos los casos en que caduque o pierda su efecto de restitución de heredero, pasará la herencia a los herederos legales. Aquí nuestras preguntas de repaso. Semana 5, Derecho Civil 3. Pero vamos a apuntar un dato. Ahí están las preguntas. Perfecto. Muy bien. Uy, perdón, aquí estamos. Muy bien, esa fue nuestra clase de Derecho Civil, 5ª semana. Espero que haya sido bastante amena, hayamos aprendido bastante de este tema tan importante. Y pues también aquí del artículo 917, mucha atención, artículos de examen, primer examen parcial, desde artículo 917 hasta el 992. Por favor, anuentes a esos artículos. Les agradecemos a todos su atención, su participación en lo que fue la clase del día de hoy. Los espero a las 2 de la tarde para nuestro curso de Procuraduría Jurídica.